Entonces, hoy vamos a empezar con carbohidratos. Es nuestra tercera clase. Carbohidratos, la fecha de hoy. Aquí están las fuentes donde se ha sacado la información. Entonces, empecemos primero con los objetivos. Tenemos 4 objetivos. Voy a cambiar el puntero para que ahora sí. Primero, conocer fundamentos teóricos de carbohidratos, ¿ya? Este es para toda la clase. Y entonces, aquí vamos a tener que repasar conceptos de química orgánica. Entonces, ya desde ya les digo que tienen que repasar, o mejor dicho, recordar, por ejemplo, qué es una aldosa, qué es una cetona, un aldehído, qué son los alcoholes, todo eso. Todo eso, todo lo que ya ustedes han llevado, vamos a recordarlo aquí. El segundo objetivo de la sesión es identificar características de los principales carbohidratos. De ahora en adelante, cuando vean la abreviatura CHOS, se está refiriendo a carbohidratos, ¿ya? El tercer objetivo es reconocer las propiedades del almidón. El almidón como tal es una industria, una de las industrias más importantes en el sector alimentario. Entonces le vamos a dar tiempo también. Yo quería con ustedes ver los granos de almidón de papa, de yuca, de camote, para que vean las diferencias a través del microscopio, pero teniendo en cuenta que este ciclo al parecer se va a realizar íntegramente de manera virtual, ya pues no va a ser tan posible hacerlo. Y finalmente, el otro objetivo es conocer los principales polisacáridos, ¿ya? Esto va a ser al final de la sesión. ¿Hay alguien que...? Ah, ya, vamos a admitir. Correcto. Entonces esos son nuestros objetivos del día y vamos a empezar con las definiciones, que siempre son importantes. Muy bien, miren, aquí estamos viendo eh, alimentos tanto procesados como crudos. En todos estos alimentos hay carbohidratos. Aquí, en el plátano, en la papa, en los fideos, en los panes, en harinas, en menestras, arroz, arroz integral. Entonces, todos estos alimentos son ricos en proteínas, en carbohidratos. Entonces, vamos a ver el carbohidrato, por ejemplo, que tiene el plátano, es muy diferente al carbohidrato que tiene este. Es más, miren, el carbohidrato que tiene el plátano cuando está verde es muy diferente al carbohidrato que tiene el plátano cuando está maduro. Eso lo vamos a ver más adelante. Y en las siguientes clases también. Los carbohidratos también se conocen como, ojo, por favor, esto es importante. Carbohidratos, bueno, a los carbohidratos se les conoce como glúcidos, también es su otra nomenclatura, y también se les conoce como hidratos de carbono. Ya son sus nombres, sus alter egos. Apaguen sus micros, por favor. Usted los profesor. Sí, porque sí, es que lo malo es que todas esas conversaciones van a salir en el video y van a interrumpir. Ya, muy bien, silenciados. Ok, listo. Entonces, algo importante de los carbohidratos es que si no fuera por ellos, no habría energía en la Tierra. Entonces es importantísimo estudiar y conocer a los carbohidratos porque forman parte de la energía viva en la Tierra. Ah, ahora, ¿de dónde salen estos carbohidratos? Provienen de la fotosíntesis. Y ahorita vamos a ver cómo es que eh, la Tierra, o como le dirían en los Andes, la Pachamama, nos provee de tanta energía para toda la humanidad y para toda la industria. ¿De dónde provienen los carbohidratos? Provienen del ciclo de la vida. Entonces vamos a usar ahora el resaltador. Ya está bien. Muy bien, vamos a recordar un poquito de biología aquí. ¿En qué parte de las células se realiza la fotosíntesis? ¿Alguno de ustedes recuerda? Cloroplastos. Muy bien, Cloroplastos. muy bien. A partir de la clorofila. Correcto. Entonces, miren.
¿no? Repasando brevemente. Las plantas o las hojas absorben el CO2 del aire. Este CO2 se combina con el agua y con la acción de la luz solar que le da energía. Estos dos elementos, tanto el dióxido de carbono con el agua, producen los carbohidratos, que fundamentalmente en las plantas es la glucosa, cuya fórmula es C6H12O6. Y esta glucosa se constituye a partir de aquí en la base fundamental de todos los carbohidratos que existen en la naturaleza. Entonces, si no fuera por los vegetales, no existiría fuentes energéticas para los seres humanos y los seres para los animales. Muy bien, entonces esta es una introducción. Ahora sí, pasamos. Carbohidrato significa hidrato de carbono, como ya lo habíamos dicho. ¿De dónde aparece este nombre? Porque los primeros químicos que investigan estas biomoléculas observaron que cuando se calentaba azúcar, ¿ya? Así como cuando se hacen caramelos, se obtiene un residuo negro de carbón y gotas de agua condensadas. Por esto se le llama hidrato, hidrato por las gotas de agua y carbono por el carbón negro que aparecía al final de la combustión, del calentamiento del azúcar. De aquí procede el nombre de hidrato de carbono o carbohidratos. Ya eso es históricamente aparece así. Además, el análisis químico de los azúcares indicaron que contenían, haciendo un análisis químico final, se comprobó que estas macromoléculas tenían solamente tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Solo habían tres nada más, no habían más. Y que tenían como fórmula general esto de aquí. Y esto es importantísimo, ¿ya? Entonces ahorita les voy a dar un ejemplo de por qué es tan importante. Vamos a usar la pluma. Eh, Recuerden, ¿cuál era la fórmula de la glucosa? C, 12. 6, H, 12. 12, correcto. H12O 6, correcto. Muy bien. Si yo quisiera transformar esta fórmula según este molde, ¿cómo se convertiría? Sería C, C, H, 2O 2O, paréntesis. N. ¿Acá qué iría? Muy bien, 6. Simplemente es factorizar, ¿ve? 6, 6. 6 por 2, 12. 6, 6. ¿Ya? Entonces, donde vea un carbohidrato y tenga esta fórmula, ustedes solo recuerden. Uy, uy, uy. Ya. Ustedes solo recuerden esto de aquí. Esta fórmula de acá. Ya es lo más importante de todos. Muy bien. Entonces, hasta aquí introducción de carbohidratos, que es simple. Vamos a pasar a un nivel superior. Vamos a ascender un nivel. Veamos ahora el tema de las funciones, ¿ya? Y aquí sí quisiera que puedan anotar, porque en el examen final de hoy, que es un examen igual de prueba nada más, así que no hay problema. Va a venir una pregunta de esta de funciones. Primera función. Los carbohidratos cumplen una función energética. Ojo, ojo, ojo. Y quiero que recuerden lo siguiente. Voy a escribirlo con un lapicero, color amarillo. Ya, en los animales, los carbohidratos que cumplen la función energética se llama glucógeno. Ojo, por favor, esto es importante. ¿Dónde está el glucógeno en el ser humano? ¿Alguno de ustedes sabe o recuerda dónde se almacena? Muy bien, en el hígado, correcto. Y en los vegetales es el almidón.
Ya, entonces, los seres vivos utilizan para producir energía glucógeno en animales y almidón en vegetales, bacterias y hongos. La glucosa es uno de los carbohidratos más sencillos, comunes y abundantes. Fundamentalmente es más abundante, porque hay otros más sencillos, más chiquitos y más feos que la glucosa. Eso sí, es el más común. Está en casi la totalidad de alimentos hay glucosa, casi, casi. Abundante, representa la molécula combustible que satisface demandas energéticas en la mayoría de organismos. Por esto es la glucosa una de las más importantes carbohidratos que hay en la naturaleza, ¿ya? Porque es como la gasolina de todos los seres vivos, o de la gran mayoría de seres vivos. Siguiente. La siguiente es función de reserva. ¿Por qué de reserva? Se almacenan como almidón, ojo, en vegetales y como glucógeno en animales. Y ya nos vamos a introducir un poquito más. Tanto el almidón como el glucógeno se llaman polisacáridos. Ujú. Ya, entonces miren, voy a dar un salto aquí. Si hay polisacáridos, polisacáridos, y poli significan muchos o varios, ¿qué estará antes de un polisacárido? Un monosacárido. Oligo, oligo, oligosacárido. No, Ah, ya, ok. Oligosacáridos. Y antes de un oligosacárido, ¿qué estará? mono. Un disacárido. Ok, correcto. Monosacárido. Aquí estará un disacárido. Y Mono, antes, oh, monosacárido. muy bien, monosacárido. Entonces, miren, ya estamos introduciéndonos a la definición. Entonces, la glucosa sería un ejemplo fundamental de monosacáridos, ¿ya? Y el almidón y el glucógeno sería un ejemplo principal de polisacáridos. Correcto, entonces sigamos. Ya tenemos hasta aquí dos funciones, energética y de reserva. Tercera, tanto los... Vamos a cambiarle resaltador. Ah, los carbohidratos son compuestos estructurales. ¿Cómo funcionan esto? La celulosa en vegetales, bacterias y hongos y la quitina en el cefalotórax de crustáceos e insectos. Esta función no es tan importante para nosotros, esto es más biológico, porque por ejemplo nosotros no vamos a tratar con insectos ni crustáceos. Sí vamos a ver algo de celulosa en vegetales, pero es mínimo. Vamos a verlo cuando hablemos de fibra y, ojo, como les había mencionado en la clase de bromatología, vamos a tocar el tema de la celulosa, pero en bromatología. Ya, ahí nos vamos a concentrar en esto, porque esto es parte conformante de la fibra. Y eso ya lo vamos a ver ahí. Entonces vamos a relacionarlo en su momento. Cuarta función es una función precursora. ¿Qué quiere decir con función precursora? Son precursores de todos lípidos, proteínas, ya. Muy bien. ¿Quién tienen ustedes por precursor? Ok. Los precursores son, por ejemplo, aquí tenemos un producto A más otro producto A, le llamamos, lo vamos a llamar A', Ujú. y nos da un tercer producto. En este caso, los carbohidratos serían este de aquí, que unido o sintetizado con otro, nos produce a veces lípidos, a veces proteínas, a veces factores vitamínicos, como la vitamina C, por ejemplo. Y entonces son precursores para producir otros tipos de compuestos. Esto ya es menos importante porque sirven para procesos hormonales, son como las coenzimas, son factores que sirven para los procesos de reconocimiento celular. Fundamentalmente yo quiero que tengan presente las cuatro primeras, tanto la función energética, la función de reserva,
la función de compuesto estructural y la función precursora de los carbohidratos. Hasta Profesor, aquí. Sí, dime. ¿podría repetir precursora de nuevo, por favor? Ya. Ok. A ver, les voy a dar un ejemplo ya para que esté bien claro. Ya. La sacarosa es un disacárido compuesto por glucosa y fructosa. ¿Ya? Entonces, para tener nosotros sacarosa, necesitamos una molécula de glucosa más una molécula de fructosa. En este ejemplo que estoy poniendo acá, esto es la sacarosa. ¿Ya? El precursor de la sacarosa, ¿quién es? Sacarás. El precursor, o sea, yo, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para formar sacarosa? Claro, Enzimas. necesito, claro, definitivamente necesito enzimas, una temperatura y un pH. Pero esos son los factores externos. Como componentes, ¿yo qué necesito para formar una molécula de sacarosa? Necesito una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. En este sentido, en el que estamos aquí, la glucosa sería precursor de la sacarosa. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de precursores, nos estamos refiriendo a que los carbohidratos sirven como materia prima para producir dentro de los seres vivos lípidos, proteínas o vitaminas. ¿Ya? Entonces, Profesor, sí. ¿y cómo sería en el caso de las proteínas? Eso lo vamos a ver en la clase de proteínas porque hay unas estructuras, voy a poner aquí, llamadas glucoproteínas. ¿Qué son estas glucoproteínas? Son, Proteínas complejas. son compuestos complejos de proteínas asociadas a carbohidratos que sirven para metabolismo en el cuerpo humano. Proteínas. ¿Ya? Igualito en el caso de lípidos existen los glucolípidos, que también lo vamos a ver. No quiero mencionarlo ahorita porque es un poquito complejo. Solo le doy la anotación aquí. Por ejemplo, esto del ácido ascórbico lo vamos a ver cuando toquemos el ciclo de Krebs. ¿Ya? Ahí vamos a ver cómo a partir de moléculas de glucosa producimos ATPs. Quizás este sea uno de los mejores ejemplos. A ver, vamos a ver qué dice el chat. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, por favor, el chat solo para las preguntas del tema. Vamos a ver. Yo sé que ustedes saben el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, ¿qué produce? ¿A partir de qué? ATP a través de glucosa. Ok, muy bien. ¿Qué es el ATP? ¿Recuerdan? Adenosín trifosfato. Muy bien. ¿Para qué sirve el ATP? Para dar energía. Energía. Ok, correcto. Entonces, la glucosa sería el precursor a través de una serie de mecanismos químicos y bioquímicos de la producción de ATP. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, los carbohidratos son precursores. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí de funciones? Ok, sigamos entonces. Ahora vamos a ver clasificación. A ver, alguien me está preguntando en el chat. Ok, quedó claro. Correcto. Clasificación. Aquí vamos a empezar a volar un poquito, así que necesito que anoten en un cuadernito o en su celular o en algún... ¿ya? Clasificación de los carbohidratos. Se divide por su estructura química en dos grandes grupos. Por un lado tenemos a los azúcares y por otro lado tenemos a los no azúcares. Para que se acuerden, cuando un carbohidrato tiene sabor dulce, es azúcar.
Así sea de cadena larga o así sea de cadena corta. Si es un carbohidrato que no tiene dulce, se le llama no azúcar. Generalmente, los carbohidratos de cadena larga son no azúcares. Por ejemplo, el almidón. Ustedes que cocinan su mazamorra, ¿tiene dulce o no tiene dulce? No, Claro, no tiene dulce. Entonces, ¿en dónde estaría, en qué parte estaría clasificado el almidón? ¿En azúcar o en no azúcar? no azúcar. Azúcar. Exacto, entonces no azúcar. Aquí entrarían la celulosa, la... Ay, 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 ya. Ya, ya 6:30, ya. Sigamos. Uy, me pasé. Ya. ¿Quién está? ¿Alguien ha entrado? Ah, bueno. ¿Quién está con su perrito? Ah, ya. Ya, correcto. Muy bien, entonces, primero vamos a empezar por los azúcares. ¿Ya? Por los azúcares. Eh, Empecemos, como habíamos dicho arriba, por los monosacáridos. Primero por los monosacáridos. Ojo, el más... ¿Recuerdan que había una diapositiva donde decía que la glucosa era la más simple de todas? Y yo como que minimicé esa idea. Lo dije por esto. Porque el carbohidrato más simple que existe en la naturaleza son las triosas. Y la triosa tiene 3 carbonos nada más. Ese es el más simple. Después de la triosa viene la tetrosa. Miren los prefijos griegos. Triosa, tetrosa, pentosa de 5, hexosa de 6. Entonces, la glucosa, ¿qué es? ¿Una tetrosa, Una hexosa o exosa. pentosa? Muy bien. Exosa. Ojo, a la glucosa le vamos a dar hoy día como 4 nombres. Ya, entonces quiero que estén muy atentos. Si no se entiende algo, me dicen y yo lo vuelvo a repetir, ¿ya? Yo quiero que quede bien claro. La glucosa, por ejemplo, es una hexosa. Ok, muy bien, Junior, también se le llama dextrosa. Entonces luego vamos a ver por qué dextrosa, por qué glucosa, o por qué es un gliceraldehído o un glicercetona. Y entonces eso lo vamos a ver en el camino. Ahora, cada uno de estos monosacáridos se puede unir entre sí por deshidratación. O sea, se le saca una molécula de agua para formar tri o polisacáridos. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en el camino. Los no azúcares, ojo, los no azúcares tienen más de 10. Por eso les decía, los que son de cadena larga generalmente no poseen sabor dulce. Ojo, recuerden esto. Por eso se divide entre azúcares, por un lado, y no azúcares, por otro lado. Uy, dice profe, mi Inter se está yendo a cada rato. Oh, pero igual va a estar grabado, así que no te preocupes. Para el examen, ojalá que no se vaya a su internet. Ahora, los no azúcares, y esta es la parte que a mí me gusta más, se dividen en dos. Por un lado están los homopolisacáridos y por otro lado están los heteropolisacáridos. Ya, los homopolisacáridos son cadenas enormes, enormes, enormes de un solo monosacárido. En cambio, los heteropolisacáridos son mezclas de varios monosacáridos. Ya, entonces esto lo vamos a ver al último. Al último. Oh, nos queda 10 minutos. Ya. Cuando acabe la sesión, les envío el link para continuar. Sigamos entonces. Miren, aquí tengo un resumen de los azúcares nada más. Ok. Empecemos con los monosacáridos. Habíamos visto la triosa, tetrosa, pentosa, hexosa. Un ejemplo de pentosa, por ejemplo, es la silosa. Esto se utiliza en industria confitería. Un ejemplo de triosa tenemos al gliceraldehído, que es la base de los lípidos. A ver, poner ahí.
No te escucho bien. Un poquito eleva tu... Claro, 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 claro. Muy bien, correcto. Lo más importante, miren, esto ustedes no tienen que saberse de memoria, ¿ya? O sea, esto, saber de memoria, esto no les va a ayudar mucho. Lo que sí quiero que ustedes sepan es identificar estos de aquí. Estos cuatro son los más importantes. Y de los cuatro, los más importantes son glucosa, galactosa y fructosa. Si ustedes saben tanto la química de estos tres, lo demás es facilito. Todo es fácil. Entonces no lo voy a dejar esa manchita para que no se confundan más adelante. Ya. Luego, una vez que está claro quiénes son los monosacáridos, vamos a pasar a los disacáridos. ¿Ya? Lo vamos a ver en detalle más adelante. Fundamentalmente quiero que reconozcan a la lactosa, que es el azúcar de la leche, la maltosa, que es el azúcar producido por la fermentación de la cebada, y aquí faltaría uno que es la sacarosa. En algunos libros se le escribe como sucrosa, ¿ya? Pero yo lo voy a poner acá, sacarosa. Se le conoce también como el azúcar de la caña y también como el azúcar de la remolacha, porque ahí está en forma natural. Un dato para ustedes, para que les sirva para más adelante. De estos tres, que son los más importantes para la industria de la alimentación y para la nutrición, los que se producen en la naturaleza son la lactosa y la sucrosa, o sea que existen de forma natural. En cambio, la maltosa, lo voy a poner con otro color, no existe como tal en la naturaleza. Tiene que producirse en condiciones artificiales. ¿Ya? Ojo, ojo con esta división que le estoy poniendo aquí. Correcto. Vamos ahora a los trisacáridos y los tetrasacáridos. Voy a hacerles pensar un poquito. Cuando ustedes cocinan frijol o payares o arveja partida, y no retiran el agua de la cocción, ¿qué es lo que se produce después de la digestión? Flatulencia. Muy bien, el famoso pedo. ¿Por qué se produce la flatulencia? Eh, Ya, hay bacterias, correcto, pero ¿qué más? Exceso de taninos. Ah, ya, ya. Algo más, algo más. Por el Piensen almidón de manera fermentado. química. Puede ser porque consumimos muchos carbohidratos y muy pocos fibras, No se vitaminas, pueden digerir. minerales. Ya. No se elimina la urea. Por exce- Bien, bien, el bien. exceso de Dale, dale, te escucho. fibra, profesor, de la cáscara. No, más bien la fibra, hay dos tipos de fibra que ya vamos a ver en bromatología, la dietética, la no dietética. Incluso tenemos la fibra soluble y la insoluble. Una se digiere en el colon y la otra es indigerible. Entonces, no tiene mucho que ver con la fibra, tiene que ver con esto de aquí y esto de aquí. Y entonces, veamos, tengo una glucosa, tengo glucosa, tengo 3. Para las bacterias, ¿cuál es? No solo para las bacterias, sino para el intestino delgado. ¿Cuál de estos 3 biomoléculas es más fácil de sintetizar o de degradar? Repita, profe, repita. De nuevo, me lo voy a borrar. Miren, aquí tengo Cortar el internet. una biomolécula de glucosa, solo unita. Acá tengo un disacárido, 2 glucosas. Y acá tengo un trisacárido. Acá. ¿Ya? En el intestino para el ser humano, ¿qué es más fácil? ¿Una glucosa, un disacárido o un trisacárido? Glucosa.
Exacto. Este es más fácil de bien fácil. Lo voy a poner. El disacárido es un poco menos, pero también. ¿Ya? Incluso aquí ya podríamos empezar, correcto. Incluso aquí ya podríamos hablar de diabetes. Eh, uh, ¿Qué hora es? 6:38, ¿no? Está bien, profe. Ah, Este azúcar, este trisacárido, por su cadena que empieza a ser más larga, es bien difícil de digerir. Por eso, cuando las bacterias atacan a este trisacárido, son estas bacterias las que producen los gases. Y por esta razón hay flatulencia cuando se consume estos alimentos. Porque la rafinosa y la estaquiosa o la estaquilosa, según las bibliografías, están en frijoles, payares, garbanzo y y lenteja también, algunos lo consideran la lenteja. Fundamentalmente está en los frijoles. Por eso la gente no quiere consumir esto, porque aquí hay estos y tetrasacáridos, que son difíciles de digerir. ¿Quiénes se encargan de eso? Las bacterias. Ya, entonces, esa es la importancia de estos dos últimos de aquí. Por eso son muy conocidos. Ahora vamos a pasar a los no azúcares. Como les decía, tenemos... Profesor, tengo una sí, dime. pregunta. Y no sé ¿no hay alguna sustancia o pastilla que, por ejemplo, te ayude a poder digerir todos esos carbohidratos, perdón, esos trisacáridos o tetrasacáridos? Porque, por ejemplo, para los que son intolerantes a la lactosa le meten su lactasa a la leche, pues, ¿no? Como Ajá, para que- correcto. Entonces, en caso de esos frijoles, no hay nada que uno pueda consumir para que Ajá. lo pueda absorber y no botar gases. Muy buena tu Pero, pregunta. Muy buena. profesor, Sí, dime. profesor, Dime. pero en el caso de la lactosa es por la deficiencia de la enzima de la lactasa. Eso es Exacto. algo distinto a lo que está Ujú. explicando ahora. Sí. Ahora miren, las dos opiniones que han dado son complementarias. Porque como bien dices, para la lactosa es una deficiencia congénita en el ser humano. Entonces, por eso existen filtros para eliminar la lactosa de la leche. Filtros nanomicrométricos, nanométricos, ¿ya? Para dejar al lado la ¿A lactosa. qué se refiere con congénita, profesor? Cuando naces, o sea, de nacimiento, no tienes esa enzima, que es la lactasa. A eso se Pero refiere con congénita. yo tengo conocimiento de que así no sea congénita, como usted lo dice, sino cuando ya uno es adulto, ya no puede, ya no segrega mucho esa enzima, por lo tanto tiene que ser consumida de manera artificial para poder digerir la misma. No ¿Ya? necesariamente tiene que ser congénita. Mm, Sí, Pero pero eso es de acuerdo al consumo. en ese caso habría que ver las causas, ¿no? O sea, que una persona no produzca determinada enzima tiene que ver ya a un nivel hormonal. Debe estar fallando alguno de los órganos que producen las enzimas. Entonces, no es tan, o sea, por ejemplo, no existen enzimas que uno consume. Lo que simplemente hace es eliminar ese producto y no lo consume, nada más. Porque la enzima lactasa eh, se, se utiliza para la industria alimentaria.